Si sentiste que una puerta se cerró en el exacto momento en que iba a abrirse, este mensaje no es una coincidencia. Sentiste la bendición llegar cerca, el aroma de la victoria, y de repente todo se detuvo. No fue tu imaginación. Ellos vieron lo que Dios tenía para ti e intentaron detenerlo, pero el cielo tiene una respuesta para esa interferencia y se llama multiplicación. Lo que fue bloqueado no fue cancelado, está siendo recalculado para una entrega mayor. Existe un dolor espiritual profundo que pocos entienden, el dolor de casi lograrlo. Es como correr una maratón y a un paso de la línea de meta alguien te empuja fuera de la pista. Viste aquella promoción, sentiste aquel cambio financiero, soñaste con aquella restauración familiar. Estaba todo ahí palpable. Y entonces, silencio, estancamiento, la sensación de que una fuerza invisible, alimentada por la envidia, intervino. Muchos te dirán que fue el destino, o que tal vez no era para ser. Pero la verdad espiritual es otra. Tu sensibilidad espiritual te hizo un blanco. Las fuerzas que se oponen no atacan vasos vacíos, atacan navíos cargados de tesoros. El bloqueo que sufriste no es una señal de tu fin, sino la prueba del tamaño de la bendición que llevas. ¿Y si este mensaje te revelara que ese intento de robo activó un protocolo celestial de justicia? Lo que ellos no sabían es que, al tocar lo que era tuyo, dieron a Dios la autorización para devolver no solo lo original, sino para añadir intereses divinos. Prepárate, pues el cielo está a punto de mostrarte lo que sucede cuando intentan maldecir a un elegido. ¿Has sentido esa confusión profunda, esa sensación de paranoia al percibir que hay personas que parecen saber de tus victorias antes de que ocurran? Como si tuvieras ojos invisibles observándote, no con amor, sino con recelo. Esa inquietud no es imaginación tuya. Es real y tiene una explicación espiritual que hoy el cielo quiere revelarte. La sensibilidad espiritual no es exclusiva de los elegidos de Dios. Así como tú puedes percibir cuando algo bueno se acerca, existen personas con una sensibilidad dirigida hacia lo que no les pertenece. Son como centinelas de la envidia, personas cuyo corazón amargado desarrolla un radar para detectar la bendición ajena. No ven el futuro, pero perciben la fragancia del favor divino que se acerca a ti. Como un predador siente el olor de su presa. La Biblia nos muestra esta realidad con claridad. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, vemos cómo Saúl sintió que la unción divina lo abandonaba y se posaba sobre David. Saúl no necesitó que nadie le dijera que David era el elegido. Lo percibió, y eso despertó su recelo. Lo que vieron en ti no fue la bendición en sí, sino la luz de Dios brillando sobre tu vida, marcándote como un vaso escogido. Imagina a Saúl, el rey de Israel, que una vez fue favorecido y ahora siente que esa presencia especial lo abandona. Observa cómo sus ojos siguen a David, un simple pastor, y cómo su corazón se inquieta. No es solo envidia humana, es un reconocimiento espiritual de que algo divino está sobre este joven. Saúl ve a David tocar el arpa, y mientras la música llena el palacio, una verdad incómoda llena su corazón. La luz que una vez estuvo sobre mí, ahora brilla sobre él. Esta misma dinámica ocurre cuando personas a tu alrededor perciben que has sido marcado para algo especial. Este entendimiento debe transformar tu actitud. No es tiempo de esconderte por miedo a ser visto. Es tiempo de comprender que la misma luz que atrae oposición es la que guiará tus victorias. La cobertura divina no te hace invisible, te hace intocable. Tu protección no está en pasar desapercibido, sino en permanecer bajo el amparo del Altísimo. Es como un faro en la costa que no puede esconder su luz. Por su naturaleza, brilla y guía.
Algunos barcos buscarán esa luz para encontrar el camino seguro a puerto, mientras otros, como piratas, podrían verla como una señal de tesoro. Pero el faro no deja de brillar por temor a los piratas. Su propósito es mayor que su miedo. Así es tu vida cuando el favor de Dios está sobre ti. No puedes esconder esa luz, ni deberías intentarlo. Tu llamado es brillar, sabiendo que estás protegido por el mismo Dios que encendió esa luz en ti. ¿Has sentido alguna vez que alguien intentó apagar tu luz o disminuir tu conquista antes mismo de que se materializara? Comenta: Dios es mi luz y mi salvación, como declaración de que ninguna interferencia puede bloquear lo que el cielo ha decretado para ti. Y esta verdad nos lleva a entender más profundamente lo que ocurre cuando sientes ese bloqueo espiritual. ¿Has experimentado esa frustración de ver proyectos estancados, puertas cerrándose sin explicación y una sensación de arenas movedizas en áreas de tu vida que deberían estar fluyendo? Sientes que existe una conspiración silenciosa contra tu avance, como si fuerzas invisibles se hubieran alineado para impedirte llegar a tu destino. Cada mañana te levantas con la esperanza de que hoy será diferente, de que hoy finalmente verás movimiento, pero parece que una mano invisible empuja todo de vuelta al punto de partida. Has orado, has ayunado, has declarado promesas, pero la situación permanece igual. Ese sentimiento de estar atrapado, de luchar contra una corriente que siempre te arrastra hacia atrás, es una de las experiencias más agotadoras espiritualmente. Y mientras más significativa es la promesa bloqueada, más profundo es el dolor. Lo que estás enfrentando tiene un nombre. Es un bloqueo espiritual alimentado por la envidia. La energía negativa concentrada en palabras, murmuraciones e intenciones puede crear barreras en el mundo espiritual. No es un poder mayor que el de Dios, pero es una interferencia que Dios permite temporalmente. ¿Por qué? Porque esta prueba será la plataforma para tu mayor victoria. La historia de José es el ejemplo perfecto de este principio. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 11 y 28, vemos cómo la envidia de sus hermanos los llevó a venderlo como esclavo. Un bloqueo que parecía definitivo. José perdió su libertad, su familia, su posición, todo. Pero ese mismo bloqueo se convirtió en el camino hacia su trono. Lo que parecía una tumba para sus sueños fue en realidad el camino hacia el palacio de Faraón. Imagina a José, un joven de 17 años, con el corazón lleno de sueños divinos. Ve las estrellas inclinándose ante él en visiones nocturnas. Su padre le regala una túnica especial, señal de favor y distinción. Pero sus hermanos no soportan ver esa luz sobre él. Sus miradas se llenan de sombras cuando José se acerca. Y un día, mientras les lleva comida al campo, José no sabe que está caminando hacia una trampa. Siente el golpe en su espalda cuando lo empujan al pozo. Escucha las risas arriba mientras discuten si matarlo o venderlo. El dolor de la traición es más profundo que el dolor físico. ¿Por qué, Dios? ¿Acaso no fueron tus sueños los que me mostraste? ¿Por qué permites este bloqueo? Sus lágrimas se mezclan con el barro del pozo mientras es sacado y vendido como mercancía. Su túnica especial, manchada de sangre de animal, será presentada a su padre como prueba de su supuesta muerte. Todo parece perdido. El bloqueo parece total y definitivo. Pero 23 años después, ese mismo José, ahora gobernador de Egipto, vestido con ropas de lino fino y un anillo real en su dedo, mira a los ojos a aquellos mismos hermanos que lo vendieron, no con venganza, sino con comprensión divina. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida a mucha gente. El bloqueo que parecía destrucción se convirtió en el camino hacia la elevación y el propósito divino. La lección es poderosa.
Necesitas fortalecer tus fronteras espirituales. No se trata de luchar contra personas, sino de sellarte en la presencia divina. La envidia ajena solo encuentra espacio cuando tu propia identidad está fragilizada. Hoy es tiempo de declarar con firmeza quién eres, un elegido protegido por el cielo, cuyo destino no puede ser secuestrado por la envidia humana. Es como si tu identidad espiritual fuera una casa. Cuando las ventanas de la duda están abiertas, cualquier viento de opinión puede entrar y desestabilizar tu interior. Pero cuando sellas tu casa con la verdad de quién eres en Dios, las tormentas pueden rugir afuera, pero dentro permaneces seguro. Las palabras envidiosas pueden golpear las paredes, pero no penetran porque estás sellado en la confianza de tu elección divina. Cuando entiendes esta dinámica espiritual, la frustración cede lugar a la confianza. La envidia que intentó bloquearte solo consiguió atraer la atención del cielo hacia tu causa. La justicia divina está en marcha. ¿Qué área de tu vida sientes que está bajo un bloqueo inexplicable? Identifícala en tu mente ahora, porque es justamente sobre esa área que la reversión divina comenzará a manifestarse. Donde hubo un bloqueo, habrá una avalancha de bendición. Y esto nos conecta con una realidad que muchos elegidos enfrentan: el aparente silencio del cielo durante la prueba. ¿Has sentido ese dolor profundo de clamar por justicia y escuchar solo silencio? La angustia de ver cómo aquellos que interfirieron en tu bendición parecen prosperar, mientras tú sigues esperando. Te preguntas, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Ese silencio duele más que el propio bloqueo. Has pasado noches enteras orando, clamando, buscando una señal, un susurro, una confirmación de que no has sido olvidado. Has abierto tu Biblia esperando que algún versículo salte de la página con una respuesta clara. Has buscado mensajes, profecías, cualquier indicación de que Dios todavía está trabajando en tu caso. Pero el cielo parece de bronce. El silencio es tan denso que casi puedes tocarlo, y mientras tanto ves a otros avanzar. Observas cómo aquellos que interfirieron en tu bendición parecen no enfrentar consecuencias. Celebran victorias, comparten testimonios, y tú permaneces en el desierto del silencio, luchando contra la tentación de creer que has sido abandonado. ¿Me escuchas, Dios? ¿Te importa mi dolor? ¿Hay alguien ahí arriba? Este silencio divino es uno de los misterios más difíciles de comprender, pero también uno de los más transformadores cuando lo entiendes. El silencio del cielo no es abandono, es estrategia. Mientras las fuerzas contrarias celebran su aparente victoria, Dios está trabajando en los bastidores, preparando no solo la restitución, sino la multiplicación de lo que te fue bloqueado. Es como el silencio de un artesano concentrado en su obra maestra. No habla, no explica, porque toda su atención está en crear algo excepcional. El libro de Job nos muestra esta verdad con claridad. Job perdió todo bajo el ataque del adversario y el aparente silencio de Dios. Durante capítulos enteros, Job clama sin obtener respuesta inmediata, pero ese silencio no era ausencia. Era la preparación para la doble honra que vendría después. Imagina a Job sentado en cenizas, raspando sus llagas con un trozo de cerámica. Su cuerpo está cubierto de úlceras dolorosas. Ha perdido a sus 10 hijos en un solo día. Sus rebaños, su riqueza, su posición social, todo ha desaparecido. Sus amigos que vinieron para consolarlo ahora lo acusan, sugiriendo que algún pecado secreto debe ser la causa de tanta calamidad. Y lo peor de todo, Dios parece haber desaparecido. ¿Dónde estás?, grita Job hacia el cielo. ¿Por qué te escondes de mí? ¿Acaso no te serví fielmente? ¿No caminé en integridad? Las horas se convierten en días, los días en semanas, las semanas en meses. El silencio continúa. Job se siente como un barco a la deriva, en un océano de dolor, sin brújula, sin estrellas para guiarse,
solo la oscuridad. Pero entonces, después de tanto silencio, viene la respuesta. No como Job la esperaba, no con explicaciones detalladas sobre el porqué de su sufrimiento, sino con una revelación de la grandeza de Dios que pone todo en perspectiva. Y después de esa revelación viene la restauración. En el capítulo 42, versículo 10 de Job, la Biblia nos revela: y el Señor cambió la suerte de Job y le dio al doble de todo lo que había tenido antes. El silencio no era el fin, era el preludio de la multiplicación. Esto debe transformar tu manera de orar en los tiempos de silencio. En vez de simplemente pedir que la bendición llegue pronto, pide tener la estructura espiritual y emocional para recibir lo que viene multiplicado. Agradece por la actualización que está siendo preparada en tu destino, aunque no puedas verla todavía. El silencio no es ausencia, es concentración divina en tu causa. Es como un padre que no responde inmediatamente al pedido de una bicicleta de su hijo, no porque no lo escuche o no le importe, sino porque está preparando una motocicleta como regalo de graduación. El silencio no es negligencia, es la preparación de algo que supera la petición original. Así actúa Dios cuando permite esos períodos de aparente silencio en tu vida. ¿Has cuestionado alguna vez dónde estaba Dios durante tu momento más difícil? Escribe como acto de fe: el silencio de Dios prepara mi victoria multiplicada. Esta declaración activará un nuevo nivel de confianza en los procesos invisibles del reino. Y este entendimiento del silencio nos lleva a una de las leyes más poderosas del reino espiritual: la ley de la devolución. ¿Has sentido ese deseo profundo por justicia, no por venganza, sino por ver el universo reequilibrarse? Ese cansancio de ser bueno y ver la injusticia prevalecer. Esa oración repetida: Dios, ¿hasta cuándo? Existe un cansancio espiritual que viene de ver cómo el mal parece quedar impune. Has seguido las reglas, has honrado a Dios, has sembrado bondad, y aún así parece que quienes hacen lo contrario prosperan sin consecuencias. Ves a personas que bloquearon tu bendición celebrando sus propias victorias. Observas cómo aquellos que te hicieron a un lado avanzan, mientras tú sigues esperando tu turno. Y una pregunta surge en tu corazón: ¿vale la pena seguir el camino correcto? ¿Hay realmente justicia en este mundo? Hoy el cielo quiere revelarte que existe un principio inmutable en el mundo espiritual. La justicia divina no solo devuelve, sino que usa el propio ataque como materia prima para tu bendición. La misma fosa que cavaron para ti se convierte en la fundación de tu palacio. La misma piedra que lanzaron contra ti se transforma en tu monumento de victoria. El libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 27, lo establece con claridad: quien cava un hoyo caerá en él, y la piedra volverá sobre quien la rueda. No es venganza, es justicia. La energía negativa que utilizaron para bloquearte no se pierde en el universo espiritual. Es revertida y potencializada a tu favor. Es como una ley física inviolable. Si lanzas una pelota contra una pared con determinada fuerza, esa pelota rebotará hacia ti con la misma intensidad. Así funciona la justicia divina. Todo lo que se envía regresa, no solo en la misma medida, sino amplificado por el tiempo de espera. Es una ley cósmica que no depende de tus emociones o de tu capacidad de lucha. Opera por sí misma cuando se dan las condiciones espirituales correctas. Esta comprensión debe cambiar tu enfoque. En vez de concentrarte en lo que perdiste, comienza a profetizar sobre la multiplicación que viene. Sustituye el lenguaje de la pérdida por el lenguaje de la expectativa. En lugar de decir, perdí aquella oportunidad, declara, Dios está preparando la devolución multiplicada de lo que me fue bloqueado. Tu fe activa el protocolo celestial de la restitución.
La historia de José vuelve a ilustrar este principio. Fue vendido por 20 piezas de plata, pero terminó administrando toda la riqueza de Egipto. Lo que sus hermanos intentaron bloquear, Dios lo devolvió multiplicado por millones. No solo recuperó una posición familiar, sino que se convirtió en salvador de naciones. Piensa en José cuando finalmente revela su identidad a sus hermanos. Ellos tiemblan de miedo, esperando venganza. Están completamente a su merced. José podría ordenar su ejecución con un simple gesto. Después de todo, ellos lo vendieron como esclavo, destruyeron su juventud, lo separaron de su padre amado. Pero en vez de venganza, José les ofrece perspectiva divina. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. José entendió la ley de la devolución. El mal que le hicieron se convirtió en el camino para su elevación y para la salvación de multitudes, incluyendo a esos mismos hermanos. ¿Crees que la justicia divina puede transformar tu mayor pérdida en tu mayor bendición? Esta pregunta no es retórica, es una invitación a posicionarte en fe, porque lo que viene a continuación es una revelación sobre lo que puedes esperar cuando la bendición bloqueada regresa multiplicada. ¿Has sentido ese temor de que, aunque la bendición vuelva, pueda llegar dañada o disminuida? Esa duda sobre si es posible recuperar el tiempo y la oportunidad perdidos. Es natural preguntarse, ¿será como antes? ¿Valdrá la pena tanta espera? A veces, imaginas la bendición bloqueada como un paquete que quedó retenido en aduana. Te preguntas si cuando finalmente lo recibas, estará deteriorado, con partes faltantes, ya no tan valioso como cuando fue enviado originalmente. Te preocupa que el tiempo haya disminuido su potencia, que la espera haya reducido su impacto. ¿Es posible recuperar realmente lo que perdí? ¿No es demasiado tarde ya? Esa preocupación es comprensible, pero no está alineada con la manera en que opera el reino de Dios. En el mundo natural, el tiempo desgasta. En el reino espiritual, el tiempo en manos de Dios incrementa el valor. La verdad que el cielo quiere revelarte hoy es liberadora. La bendición multiplicada raramente tiene la misma forma que la original. Dios no devuelve una semilla, devuelve un bosque entero. Si bloquearon una oportunidad de empleo, Él devuelve una empresa. Si bloquearon un matrimonio, Él restaura no solo una familia, sino un legado generacional con propósito eterno. Es como comparar una fotografía en blanco y negro con una película en 3D a todo color. Lo que parecía una pérdida era en realidad un intercambio divino. Entregas lo bueno para recibir lo excepcional. Entregas lo temporal para recibir lo eterno. Lo que el bloqueo te quitó en un nivel, Dios te lo devuelve en una dimensión completamente nueva. La historia de Ruth en la Biblia ilustra perfectamente este principio. Ruth perdió a su esposo, lo que en aquella cultura significaba perder todo futuro y seguridad. Pero esa pérdida la condujo a encontrar a Boaz, y no solo recuperó un esposo, sino que se convirtió en bisabuela del rey David y entró en la línea genealógica del Mesías. La devolución divina superó infinitamente la pérdida original. Imagina a Ruth, una joven viuda moabita, siguiendo a su suegra Noemí de regreso a Belén. Ha dejado su tierra, su cultura, todo lo familiar, para acompañar a esta mujer israelita que también ha perdido todo. Dos mujeres viudas, sin protección, sin recursos, enfrentando un futuro incierto. Ruth recoge espigas en los campos de Boaz, un trabajo humilde para sobrevivir día a día. ¿Quién podría imaginar que esa joven extranjera, recogiendo sobras, se convertiría en la bisabuela del rey más grande de Israel? ¿Quién podría prever que su nombre estaría en la genealogía del Mesías? Lo que parecía una pérdida total se convirtió en un legado eterno. Ruth no recuperó simplemente un esposo, recibió un lugar en la historia de la redención humana. Lo que esto significa para ti
es revolucionario. Necesitas prepararte para recibir lo nuevo. Suelta la imagen mental de la bendición que te fue bloqueada. Ábrete para recibir algo mayor, diferente y que exigirá más de ti. La bendición multiplicada vendrá con responsabilidad multiplicada, pero también con gracia multiplicada para gestionarla. Es como un niño que llora por un juguete roto sin saber que su padre ya compró uno mucho mejor. El niño se aferra a los pedazos del juguete viejo, mientras el padre espera pacientemente que suelte esos fragmentos para poder entregarle el regalo nuevo. Así actúa Dios contigo. Espera que sueltes la imagen mental de lo que perdiste para poder sorprenderte con lo que ha preparado. No estás siendo restaurado a tu condición anterior, estás siendo promovido a un nuevo nivel. Esa puerta que se cerró no era tu destino final, era apenas un ensayo para la puerta más grande que ahora se abre ante ti. Si Dios multiplicara tu bendición hoy, estarías listo para administrarla. Comenta: estoy listo para lo nuevo de Dios, como declaración de tu disposición para recibir no solo lo que perdiste, sino lo que el cielo ha preparado en el tiempo de espera. Y esta disposición para lo nuevo nos conecta con otra realidad del proceso de multiplicación, el fruto de la paciencia que se manifiesta como honra pública. ¿Has sentido esa herida profunda de haber sido humillado, desacreditado y juzgado públicamente o dentro de tu círculo? El dolor de haber luchado una guerra en silencio, sin nadie que te defendiera, mientras otros te señalaban con el dedo o cuestionaban tu llamado. Hay una clase particular de dolor que viene de ser malentendido o injustamente acusado. ¿Has sentido esa sensación de impotencia cuando tu carácter fue cuestionado, cuando tus motivos fueron malinterpretados, cuando tu integridad fue puesta en duda? Las palabras hirientes, las miradas de desconfianza, los susurros a tus espaldas, todo eso ha dejado cicatrices invisibles en tu espíritu. Y lo más doloroso, sentir que Dios permitió esa humillación. Te preguntaste: si soy realmente un elegido, ¿por qué Dios permite que me traten así? Si tengo un llamado, ¿por qué debo pasar por tanta vergüenza? Esa contradicción entre tu identidad espiritual y tu experiencia de humillación ha sido una de las pruebas más difíciles. Esta experiencia de humillación, aunque dolorosa, es parte del proceso de preparación para una honra pública irrefutable. El mismo público que presenció tu caída será testigo de tu exaltación. Las mismas voces que murmuraron contra ti proclamarán tu vindicación. Es un principio espiritual constante en la Biblia. La humillación precede a la honra. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque está creando un contraste tan dramático que nadie podrá negar que fue su mano la que te levantó. Es como la oscuridad que precede al amanecer. Cuanto más oscura es la noche, más espectacular parece la salida del sol. El libro de Esther nos muestra este principio con claridad. Mardoqueo, un judío fiel, fue humillado por Amán, quien planeaba no solo destruirlo, sino a todo su pueblo. La situación parecía irreversible. Sin embargo, en un giro divino de los acontecimientos, Amán es obligado a honrar públicamente a Mardoqueo, conduciéndolo por las calles de la ciudad con vestiduras reales. Imagina esa escena. Mardoqueo, quien días antes se sentaba a la puerta del palacio vestido de cilicio y ceniza, lamentándose por el decreto de destrucción contra su pueblo, ahora es conducido por las calles principales de Susa, montado en el caballo del rey, vestido con las ropas reales, mientras Amán, su enemigo, camina delante de él proclamando: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Las mismas calles que fueron testigos de su humillación, ahora son el escenario de su exaltación. Las mismas personas que lo vieron en cilicio, ahora lo ven en púrpura real. El mismo enemigo que planeó su destrucción, ahora debe proclamar su honra.
El contraste es tan dramático que nadie puede atribuirlo a coincidencia o esfuerzo humano. Es claramente una reversión divina. En Esther, capítulo 6, versículos del 11 al 12, la Biblia describe cómo Amán tuvo que proclamar delante de toda la ciudad: «Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar». La misma voz que planeó su destrucción tuvo que anunciar su exaltación. Dios no solo deshizo la vergüenza, la usó como pedestal para la honra de su elegido. Para ti, esto significa una transformación en cómo procesas la humillación pasada. Es tiempo de perdonar, no para liberar al ofensor, sino para liberar tu propio futuro. Mientras retengas el dolor de la humillación, permanecerás atado a la escena del crimen. Libera el pasado para que Dios pueda escribir tu futuro de honra. Es como aferrarse a un uniforme de prisionero cuando ya te han dado un traje real. Mientras sigas identificándote con la humillación, no podrás vestirte con la honra que Dios ha preparado. El perdón no es una emoción, es una decisión que libera el espacio necesario para que entre la restauración. La humillación no fue el final de tu historia, fue el contraste necesario para que tu vindicación sea más visible. Cuando la bendición multiplicada llegue, nadie podrá negar que fue la mano de Dios la que te levantó. Tu paciencia en el proceso no fue en vano. Está a punto de dar su fruto más dulce. ¿Estás dispuesto a liberar el dolor de la humillación para recibir la doble honra que Dios tiene para ti? Esta pregunta requiere una respuesta práctica. Decide hoy soltar el registro mental de cada palabra hiriente, cada rechazo, cada puerta cerrada. No para olvidar, sino para reescribir la historia desde la perspectiva de la redención. Y este proceso de redención nos lleva a entender cómo permanecerás protegido después de recibir tu bendición multiplicada. ¿Has sentido ese temor de que, tras recibir la restitución, un nuevo ataque pueda ocurrir? Esa ansiedad de tener que vivir siempre mirando por encima del hombro, esperando el próximo intento de bloqueo. Es un temor comprensible. Después de experimentar un bloqueo doloroso, es natural preocuparse por la posibilidad de que ocurra nuevamente. Te preguntas, ¿y si recibo la bendición multiplicada solo para perderla otra vez? ¿Y si las mismas fuerzas que interfirieron antes intentan hacerlo nuevamente? ¿Estaré siempre vulnerable? Esta preocupación refleja una verdad espiritual importante. Reconoces que estás en una batalla. No una batalla contra personas de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales que se oponen a tu destino. Entiendes que tu bendición no es solo para ti. Tiene un propósito mayor que incomoda al reino de las tinieblas. La revelación que el cielo trae hoy es reconfortante. La prueba que superaste te promovió a un nuevo nivel de autoridad y protección espiritual. Ya no eres un blanco fácil. Fuiste escondido en el desierto para ser entrenado y ahora eres posicionado en el frente de batalla con un sello de protección divina. Es como un soldado que, después de completar un entrenamiento riguroso, recibe un equipo especial para la misión. Las pruebas no fueron para destruirte, sino para calificarte para recibir un nivel superior de cobertura espiritual. Lo que antes podía derribarte, ahora rebota contra el escudo de fe que ha sido fortalecido por la adversidad. El libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, declara con poder: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Observa cuidadosamente. No es una promesa de que no habrá ataques, sino de que ninguno de ellos tendrá éxito. Las armas se forjarán, pero no prosperarán contra ti. Imagina un campo de fuerza invisible alrededor de un barco en aguas turbulentas. Las olas golpean, pero no pueden hundir la embarcación. Los rayos caen cerca, pero no pueden alcanzarla. No es que el mar se calme o que la tormenta cese, es que el barco ha sido sellado para navegar a través de cualquier tempestad. Así es tu vida después de pasar por el proceso del bloqueo y la multiplicación. No estás exento de batallas,
pero estás equipado para la victoria en cada una de ellas. Esta es una verdad liberadora. Tu seguridad no depende de la ausencia de guerra, sino de la presencia de una cobertura divina que hace que cada ataque se convierta en otra oportunidad para que Dios muestre su poder en tu vida. Cada nuevo intento de bloqueo solo activará otra vez el protocolo de la multiplicación. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 18, nos habla de la armadura de Dios. Esta no es una imagen poética, es una realidad espiritual. Cada mañana, vístete conscientemente con esa protección. Tu confianza no está en que no habrá batallas, sino en que ya tienes garantizada la victoria en cada una de ellas. Visualiza esa armadura, el cinturón de la verdad asegurando tu identidad, la coraza de justicia protegiendo tu corazón, el calzado del Evangelio de paz dándote estabilidad, el escudo de la fe apagando los dardos del enemigo, el yelmo de la salvación guardando tu mente y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como tu arma ofensiva. No es una metáfora bonita, es tu realidad espiritual diaria. Vístete conscientemente con ella y caminarás en una dimensión de protección que el mundo no puede explicar. Has sido sellado para la victoria. Lo que antes te derribaba, ahora rebota contra el escudo de la fe que sostiene tu nueva identidad. Lo que antes te causaba pánico, ahora activa tu autoridad espiritual. No eres más víctima, eres guerrero. Escribe como un decreto de fe: ninguna arma contra mí prosperará, pues soy un elegido protegido. Esta declaración reforzará el sello de protección sobre tu vida y recordará a las fuerzas espirituales que tu caso ya ha sido juzgado en los tribunales celestiales. Y esta protección nos conduce al propósito final de todo este proceso, la misión detrás de la multiplicación. ¿Has sentido esa sensación de que tu lucha fue solitaria y sin sentido? ¿Te has preguntado, ¿por qué tuve que pasar por todo esto? ¿Tiene algún propósito tanto dolor? Es una pregunta profundamente humana. En medio de la prueba, es difícil ver más allá del dolor presente. La sensación de aislamiento puede ser abrumadora. Parece que nadie entiende realmente lo que estás pasando. Te preguntas si todo este sufrimiento tiene algún propósito mayor o si es solo una cruel coincidencia del destino. Hoy el cielo te revela que tu historia de bloqueo y multiplicación no fue solo para ti. Fue un entrenamiento para convertirte en un agente de reversión para otros. Ahora cargas la autoridad para identificar los bloqueos en la vida de otras personas y profetizar la multiplicación sobre ellas. Tu cicatriz se convierte en tu credencial. Es como un soldado que recibe una medalla, no solo como reconocimiento personal, sino como símbolo de autoridad para liderar a otros en batalla. Tus cicatrices no son solo marcas de lo que sobreviviste, son credenciales de la autoridad que ahora llevas para liberar a otros. El apóstol Pablo vivió este principio. Experimentó naufragios, prisiones, azotes y rechazos, pero esas experiencias se convirtieron en el fundamento de sus cartas que han fortalecido a la Iglesia durante más de 2000 años. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: «Bendito sea Dios, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios». Imagina a Pablo en una celda húmeda y oscura en Roma. Sus muñecas están marcadas por las cadenas, su espalda lleva las cicatrices de los azotes, su cuerpo muestra los efectos de naufragios y privaciones. Desde esa celda, escribe palabras que iluminarán a millones a través de los siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No escribe desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Su autoridad no viene de un título, sino de las pruebas que ha superado,
Así es contigo. Tu autoridad para hablar de la multiplicación no viene de un curso que tomaste o un libro que leíste, viene de haber experimentado personalmente el proceso completo del bloqueo a la restitución. Puedes identificar el dolor en los ojos de otro porque has estado ahí. Puedes asegurar que la multiplicación viene porque la has vivido. Tu dolor no fue en vano. Tu espera no fue tiempo perdido. Todo fue preparación para que ahora puedas extender la mano a quien está donde tú estuviste. Puedes reconocer el dolor en los ojos de otro porque lo has sentido. Puedes asegurar que la multiplicación viene porque la has vivido. No escondas tu testimonio. Comienza a compartir tu historia, no desde la perspectiva del dolor, sino de la victoria y la justicia de Dios. Cada vez que cuentas cómo Dios multiplicó lo que te fue bloqueado, liberas a alguien que está atrapado en la fase del bloqueo. Tu voz rompe cadenas, tu experiencia abre caminos. Es como un faro en la costa que ha sobrevivido a innumerables tormentas. Su valor no está solo en permanecer en pie, sino en la luz que proyecta para guiar a otros barcos a través de esas mismas tormentas. Tu valor no está solo en lo que has sobrevivido, sino en cómo usas esa experiencia para iluminar el camino de otros. Estás listo para usar tu historia y convertirte en la esperanza de alguien más. Comenta, mi historia es un testimonio vivo, como declaración de tu disposición para ser canal de liberación para otros. Toma un momento para reflexionar en todo lo que hemos comprendido hoy. El bloqueo que enfrentaste no fue un punto final, sino una coma estratégica en el plan de Dios. Cada envidia, cada puerta cerrada, cada lágrima en el silencio fue apenas el combustible para la ley de la devolución multiplicada. Vieron tu bendición y pensaron que podían robarla, pero solo la entregaron en las manos de un Dios que es especialista en revertir sentencias y multiplicar lo que es tuyo por derecho. Mira hacia atrás y observa el camino recorrido. Lo que parecía un desvío era en realidad el camino directo hacia un destino mayor. Lo que sentiste como retraso era en realidad una preparación necesaria. Lo que experimentaste como pérdida era en realidad un intercambio divino. Estabas entregando monedas de cobre para recibir oro puro. Ahora entiendes que el tiempo del bloqueo no fue tiempo perdido. Fue tiempo de inversión celestial. Mientras esperabas, el cielo estaba trabajando. Mientras llorabas, el cielo estaba calculando tu compensación. Mientras cuestionabas, el cielo estaba preparando una respuesta que superaría tus preguntas. Y ahora, habiendo pasado por el fuego de la prueba, emerges no solo restaurado, sino transformado. No eres la misma persona que eras antes del bloqueo. Tienes una nueva perspectiva, una nueva autoridad, una nueva misión. El bloqueo no te definió, te refinó, no te disminuyó, te expandió, no te limitó, te preparó para una dimensión mayor. Si esta palabra habló a tu espíritu y confirmó lo que ya sentías, deja tu amén como un sello de concordancia. Marca tu me gusta para que este mensaje encuentre a otros elegidos que están en la fase del bloqueo. Y escribe en los comentarios la frase que sellará tu victoria. Lo que fue bloqueado vuelve multiplicado. Recibe esta palabra final. El tiempo de espera terminó. El tiempo del estancamiento llegó a su fin. El cielo está liberando ahora la orden de devolución. No será como esperabas, será mayor. No será en tu tiempo, será en el tiempo perfecto de Dios que es ahora. Levántate, elegido, pues tu cosecha multiplicada ha llegado. La semilla que fue enterrada en lágrimas está brotando con frutos multiplicados. La puerta que se cerró en tu cara ha sido sustituida por un portal hacia un destino mayor. El no que escuchaste era apenas un no todavía, tengo algo mejor. La bendición no fue cancelada, fue mejorada mientras esperabas. Cierra tus ojos por un momento y reflexiona. ¿Cuál fue la primera bendición que sentiste que fue bloqueada y que ahora, por fe,
puedes ver a Dios devolviendo de forma transformada y multiplicada en tu vida. Declara en voz alta: recibo mi bendición multiplicada.